mundo para morir por los pecados del mundo. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué ahora? Porque Él era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Sin Cristo, mis hermanos, miren, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera venido, hermanos, no hubiéramos tenido redención de nuestros pecados, no hubiéramos tenido perdón de pecados. Pero era necesario que viniera el Hijo de Dios, ¿a qué, hermanos? A este mundo a morir por los pecados de cada uno de nosotros. Si no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo, ninguno de nosotros fuera salvo, hermanos. Todos estuviéramos condenados al infierno. Pero el amor del Padre se manifestó, mis queridos hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Venir a este mundo a morir por nosotros. Usted y yo éramos los que tuvimos que haber muerto en esa cruz. Tuvimos que ser abofeteados, golpeados, se burlaron, lo escupieron, hermanos. Aún cuando el Señor Jesús estaba crucificado en la cruz, se burlaban de Él. ¡Ey, pues no que tú eres el Hijo de Dios! Desciende y te creeremos. Pero, hermanos, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él vino, hermanos, y usted por amor a usted y por amor a mí. ¿A qué, hermanos? A morir por nuestros pecados. Precisamente por eso, hermanos, el título de esta predicación: el sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. ¿Por qué el sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo? La respuesta es muy sencilla, mis queridos hermanos. Porque nuestro Señor Jesucristo fue el que Dios el Padre dio como Salvador del mundo. Amén, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue, es y será el verdadero Cordero de Dios que quita, que borra los pecados del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, con su muerte cargó con todos nuestros pecados. Amén. Él los llevó a las profundidades, hermanos, y allá los dejó. Y ya nunca más se va a acordar de nuestros pecados. ¿Por qué, hermanos? Porque a Él le plació venir a este mundo a morir por nuestros pecados. Mire, no importa el pecado de usted, el mío, sea grande o sea chico. Mire, hermanos, ya para Dios somos redimidos, somos perdonados, hermanos. Amén, hermanos. Nosotros ahora tenemos entrada al trono de la gracia. Con su muerte, nuestro Señor Jesucristo se rompió el velo. Era la separación entre Dios y el hombre. ¿Sí, hermanos? Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, hermanos, y usted, el velo se rasgó de arriba abajo. ¿Con qué propósito? Para que nosotros pudiéramos entrar. ¿Sí, hermanos? Antes de convertirnos, no podíamos entrar. ¿Cuál era la razón, mis hermanos? Porque estábamos, hermanos, en pecado. Y el pecado nada tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Estábamos alejados de Dios, porque vivíamos en pecado, en nuestros pecados. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él tomó nuestro lugar. ¿Y qué más, hermanos? Él llevó nuestras cargas, nuestros pecados. Él llevó nuestros sufrimientos. Él llevó nuestro dolor, nuestras enfermedades. Hermanos, nosotros deberíamos de dar gloria a Dios siempre, a cada instante, a cada momento, por el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria sea a Dios. Dios. Es por eso que ahora somos justificados delante de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, ya murió en la cruz por nuestros pecados, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir, mire usted, vamos a ver, mire usted, fíjese bien, desde cuando el pecado entró a este mundo. Desde ese momento Dios el Padre tenía previsto al Cordero de Dios, al que tenía que venir a este mundo. Dios mismo descendió del cielo a venir a esta tierra. ¿Para qué, hermanos?
para redimirnos de nuestros pecados. Amén. Dios le dio al hombre toda autoridad. Cuando terminó de hacer los cielos y la tierra, cuando dio vida a todo lo que está en la tierra y a lo que está en el mar, Dios le dijo al hombre: tú señorearás sobre todo esto, por lo que yo he creado para ti. Él dio la autoridad de todo al hombre. Vino el pecado, mis queridos hermanos, ¿y qué pasó? Mire, el diablo agarró lo que Dios había puesto en las manos del hombre. Pero desde entonces, mis queridos hermanos, Dios ya tenía, desde antes de la creación del mundo, Él ya sabía esto, sabía que el hombre iba a caer. Había preparado a un cordero, a su unigénito, a su hijo, a que tanto amó, hermanos, a Él lo dio como propiciación de nuestros pecados. Vamos a ver desde el principio, hermanos, de la creación, cómo cuando el hombre cayó y cómo Dios empezó a planear la redención de nuestros pecados. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver, hermanos, cómo el Señor, por causa del pecado, por causa del engaño de la serpiente, maldice a la serpiente y hace juicio también sobre el hombre. Génesis 3, versículo 14, dice la palabra del Señor así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. ¿Cuál fue la maldición que dijo el Señor sobre la serpiente, hermanos? Maldita serás sobre todos los animales. Fue el único animal que Dios maldijo. ¿Por qué, hermanos? Porque fue el único animal que Satanás usó. ¿Para qué, hermanos? Para engañar a Eva. Después de Eva, a nuestro padre Abraham. ¿Sí, hermanos? Por eso esta maldición hasta el día de hoy está sobre ese animal. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ok. Esto último no se ha cumplido, hermanos, en la serpiente. Digo, sí, la serpiente, hermanos, ¿por qué? Porque todavía no ha venido el tiempo del Señor. ¿Cuándo será ese día? Cuando polvo comerá la serpiente. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo, hermanos, la serpiente, por la maldición del Señor, hermanos, va a tragar, va a comer polvo. A hoy no. A hoy cualquier serpiente come algún animal, cualquier animal. Hasta un ser humano, la serpiente, una boa, puede comer a un ser humano. Pero esa maldición será para la segunda venida. Amén, hermanos. Amén. Ahora vamos a ver, hermanos, viene usted, versículo 15. Fíjese desde cuándo estaba esto del Señor. Que el Señor iba a poner esta profecía, desde cuándo estaba en este tiempo, ¿ok? En el tiempo de la creación. Cuando cayó el hombre en pecado, entonces vino esta promesa del Señor. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Sí, hermanos? Iba a poner una enemistad entre el diablo y nuestro Señor, y entre el simiente de nuestro Señor, de la mujer, perdón. ¿Sí, hermanos? Del simiente de la mujer iba a nacer un varón. Ese varón es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, si usted aplastó a la serpiente, así como aplastamos a una hormiguita o cualquier otro animalito, una cucaracha, amén. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios es más grande. Ciertamente el diablo vino y engañó a Eva y cayó, sí, ciertamente. Pero por la caída
del pecado, la caída de Adán y Eva, hermanos, Dios puso, ¿qué, hermanos? Que la simiente de la mujer de Eva, que sería nuestro Señor Jesucristo, derrotaría en la cruz del Calvario ¿a quién? A Satanás. Dios le entregó todo al hombre. ¿Sabes qué? Tú señorearás sobre todo lo creado, sobre todo lo que he dado vida, tú señorearás. Pero cuando el enemigo vino, ¿qué hizo, hermanos? Cuando cayó el hombre, el enemigo, Satanás, se agarró todo lo que Dios le había dado al hombre en autoridad. ¿Amén, hermanos? Amén. Precisamente por eso, el Señor puso esa enemistad entre la serpiente o entre Satanás y la mujer. ¿Por qué, hermanos? Porque de la mujer vendría el Hijo de Dios, hermanos, en el tiempo futuro, que le quitaría el trono y la autoridad ¿a quién? A Satanás. Ese Satanás ya no tiene control en nosotros. Amén, hermanos. Ella no tiene autoridad en nosotros, hermanos. Dios le ha quitado esa autoridad. ¿Sí, hermanos? Fíjense que cuando fue la tentación de nuestro Señor Jesucristo, fue las mismas mañas, la misma técnica que usó Satanás. ¿Cómo le dijo a Eva? Oye, con que Dios ha dicho que de ningún árbol puedes comer, y Dios no le dijo a Eva eso. Fíjese la tentación, fíjese cómo Satanás quiso envolver, más bien envolvió a Eva, pero no pudo envolver a nuestro Señor Jesucristo. La tentación que vino sobre nuestro Señor Jesucristo fue esta, mire. Cuando estaba en el desierto, el Señor ayunando por 40 días y por 40 noches, llegó Satanás, tenía hambre el Señor y le dijo, oye, si eres hijo de Dios, ¿se da cuenta, hermanos? ¿Cuál fue la tentación sobre Satanás y Eva? Oye, ¿es cierto que de todo árbol no puedes comer? ¿Qué le dijo en el desierto? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesús lo pudo haber hecho, pero si lo hubiera hecho, hubiera sido lo mismo que Eva hizo, obedecer a Satanás. Hubiera caído la tentación, a ver, esta fruta se ve deliciosa y hermosa, mira, pruébala. Deliciosa, y es verdad. Oye, Jesús, estas piedras, tú tienes hambre, has ayunado por 40 días y 40 noches. Haz que si eres hijo de Dios, eso fue lo que dijo Satanás. Si eres, quiso poner en duda al Señor. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en... ¿Se da cuenta, hermano? Por eso, esa fue la enemistad. Esa fue la enemistad que puso Dios entre la mujer, entre la simiente de la mujer y nuestro Señor Jesucristo. Jesús aplastó en la cabeza al enemigo. Amén, hermanos. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Amén, hermanos. Gloria sea nuestro Dios. Sigamos viendo más profecías. Vayamos a Isaías 7:14. Isaías 7:14, hermanos. Ya vimos la primera profecía, ¿verdad, hermanos? Que de la simiente de la mujer nacería el que le aplastaría la cabeza a Satanás. Ahora vamos a Isaías 7:14. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál era la señal? Vamos a ver, mis hermanos, cuál era la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí, hermanos? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel, mis hermanos? Dios con nosotros. Amén, gloria a Dios. Dios con nosotros. Muy bien. Mire cómo empieza a tener forma. En el versículo 15 de Génesis, y dice: y pondré enemistad entre la mujer y entre ti, tu simiente y tu simiente suya.
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién era el simiente de la mujer? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Isaías 7:14? Por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál era la señal? Que el Hijo de Dios, hermanos, ¿qué? Iba a descender a este mundo en un cuerpo como el de nosotros. ¿Por qué razón iba a descender el Hijo de Dios en un cuerpo como el de nosotros? ¿Cómo engañó Satanás a Adán y a Eva? Cuando ellos estaban en un cuerpo igual que el de nosotros, en carne y hueso. Amén, mis queridos hermanos. Muy bien, ahora, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que Dios había prometido ahora empieza a tomar forma. Dios con nosotros. El hijo de María, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Dios con nosotros. Empieza a tomar forma. Amén, mis hermanos. Ya está profetizado. Dios con nosotros. Ahora vamos a ver qué más dice. Vamos a Mateo 1, versículo 21 y 23. Vamos a ver viendo más profecías, pero ahora vamos a ver el cumplimiento de lo que habíamos visto en Génesis 3, 14 y 15 y en Isaías, 7, 14. Ahora vamos a ir a Mateo 1, 21 al 23. Vamos a ver, hermanos, cómo se cumple la profecía del Señor. Amén. Versículo 21, Mateo, de 1, 21 de Mateo al 23. Dice así la palabra del Señor. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque éste salvará a su pueblo. ¿De qué, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿se dan cuenta cómo empieza a tener ya se empieza a acomodar todo, mis hermanos? Ya había sido prometido el Hijo de Dios Altísimo. Ya había prometido desde la creación del mundo, ¿ok? Adán y Eva. Ahora, ¿qué, hermanos? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo. ¿De qué, hermanos? Cristo Jesús es el que vino, el que descendió del cielo para morir por los pecados. ¿De quién, hermanos? De su pueblo. En aquel tiempo, mis hermanos, el pueblo de Dios era Israel, ¿verdad? Nosotros no estábamos incluidos ahí. ¿Cuándo fue cuando nosotros fuimos incluidos ahí, mis hermanos? Cuando nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no éramos pueblo de Israel, pero ahora somos pueblo de Israel. De los dos pueblos ha hecho un solo pueblo. ¿Sí, hermanos? Nosotros éramos gentiles. No pertenecíamos al pueblo de Dios, pero ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, esto es de dar gloria a Dios. Alégrese. ¿Por qué nos debemos de alegrar? Porque ahora somos pueblo de Dios también nosotros. ¿Sí, hermanos? Ahora somos un real sacerdocio. ¿Sí, hermanos? Linaje escogido, mis hermanos. Dios le plació, ¿qué, hermanos? Darnos esa bendición, hermanos. Antes estábamos lejos del Señor. Y muy lejos. Pero ahora tenemos entrada al trono de la gracia. Amén, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ya vino nuestro Señor Jesucristo. Él ya vino a qué, hermanos, a pagar por nuestros pecados. Ahora ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. ¿Ve la bendición tan grande, mis queridos hermanos? Es una bendición tan grande, hermanos. ¿Quiere usted? Esa la deberíamos de llevar siempre y dar gloria a Dios a cada momento, a cada instante. Amén. 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 Versículo 22. Dios. Estamos en Mateo 1, ¿qué, hermanos? Ahora versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí, hermanos? Profecía cumplida.
Lo que el Señor había prometido en su tiempo, hermanos, ahora el Señor lo ha cumplido. Ha descendido el Hijo de Dios. Amén, mis hermanos. Había descendido ya nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para que Él viniera a hacer su trabajo, para que usted y yo fuéramos redimidos. ¿De qué, hermanos? De todos nuestros pecados. Amén. Mire, vamos ahora a Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. El verbo de Dios encarnado. Mire, este versículo, estos versículos, hermanos, tienen una profundidad muy grande, hermanos. Necesitaríamos una predicación entera para poder ir usted desglosar versículo por versículo. Porque estos versículos, hermanos, ir usted, es lo más grande que puede haber. El verbo encarnado, el verbo de Dios hecho carne. Antes se habían prometido que las promesas, las profecías. Sí, hermanos, pero ahora hay cumplimiento. El verbo hecho carne. Amén. Dios. Juan 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Vamos a ver. Que el Espíritu del Señor me dé el entendimiento y el entendimiento para poder explicarle. En el principio era el verbo. ¿Cuál principio estamos hablando, hermanos? En la Biblia señala 3 principios. Génesis 1:1, Juan 1 al 4 y Apocalipsis 7. Yo soy el principio, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Hay 3 principios. Ahora aquí, hermanos, ¿de cuál principio estamos hablando? En el principio era el verbo. ¿Sí, hermanos? Mire, nuestro Señor Jesucristo desde la eternidad ya era Dios. Él ya existía como Dios. Ya era Dios. Ahora, ¿cuál principio? Ese es el principio. ¿Cuál principio estamos hablando ahora? El principio de la creación. ¿Sí, hermanos? Dios. En el principio era el verbo. El verbo significa la misma palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y el verbo era con Dios. ¿Sabe cómo Dios creó este mundo, mis queridos hermanos? Mire, Dios creó al mundo hablando. Pero el mundo fue hecho ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Todo fue creado para Él. ¿Sí, hermanos? Por Él y para Él. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor quiere la adoración, pero de una adoración que sea de un corazón limpio, puro, sin mancha, hermanos. Nosotros no podíamos adorar antes al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque teníamos un corazón sucio. ¿Sí, hermanos? Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero cuando el verbo se encarnó, hermanos, mire, esta es la hermosura. Cuando el verbo se encarnó, hermanos, mire usted, nosotros ahora, ¿qué, hermanos? Somos llamados hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Solamente, hermanos, con el simple hecho de creer. Porque por gracia sois salvos. Por creer nada más, mis queridos hermanos. Nosotros hemos creído que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Él es el que Dios puso para qué, hermanos, para que nos redimiera de nuestros pecados. Su unigénito Hijo de Dios, que tanto amaba, hermanos. Dios lo dio para que usted tuviera vida. Él murió para que usted tuviera vida. ¿Amén, hermanos? Entonces, el principio era el verbo y el verbo era Dios. Dijimos, la palabra de Dios el verbo de Dios es la palabra de Dios. Y el verbo era Dios. Amén, hermanos. Todo fue hecho por Dios a través de hablar. Hágase la luz. ¿Y qué fue? Hubo luz. Sepárense las aguas de las aguas. Se separaron. A lo seco le llamó tierra. Y a los cielos le llamó, a la expansión le llamó cielos. Él dio vida. Haga vida en todos los mares. Toda clase de vida. Con el simple hecho de hablar. Ese es el poder de Dios. Amén, hermanos. Amén.
Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor, santo es su nombre. Todo esto aconteció, no, eso no es, perdón. Es versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Miren, mi hermano. Todo lo que ven nuestros lindos y hermosos ojos fueron creadas y hechas por nuestro Señor Jesucristo. El Señor habló y nuestro Señor Jesucristo ejecutó. El Señor dijo, sepárense las aguas, y el Señor Jesucristo separó las aguas. Porque Él era el Verbo encarnado, Él era el Verbo, el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo esto que usted ve, donde nosotros vivimos, fue la mano de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén, mis hermanos. Amén. Ahora sí, denle un aplauso al Señor, pero con todas sus ganas, porque Él se merece la honra y la gloria, mis queridos hermanos. Luego dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es la vida, hermanos. Nosotros antes, ¿cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio vida. Él nos cambió, Él nos transformó, hermanos. Puso un nuevo corazón, mis queridos hermanos. Volvimos a renacer. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo renacimos, hermanos? Recuerden que antes de conocer al Señor, vivíamos en un cuerpo corruptible. Nos corrompíamos fácilmente. Pero ahora, mi querido hermano, tenemos un cuerpo que incorruptible. Y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, seremos igual que Él. Transformados, como hermanos, en un cuerpo glorificado. Este cuerpo que usted tiene ahora, cuando nosotros muéramos, tiene que ser enterrados. Pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida, hermanos, tenemos que ser levantados. ¿En este cuerpo? No. En un cuerpo glorificado. Cuerpo diferente. Cuerpo sin mancha, sin pecado. ¿Amén, mis queridos hermanos? Amén. Dios. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos ahora a Juan 1:29. Evangelio de Juan 1:29. Mire, vamos a ver el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan bautizó a nuestro Señor Jesucristo, mire, ¿cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista cuando vio venir a nuestro Señor Jesucristo? He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Fueron palabras de Juan el Bautista, mis queridos hermanos. Juan el Bautista fue el que señaló a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Ahora, ¿quién testificó que el que había dicho Juan el Bautista que él era el Cordero de Dios? ¿Quién testificó que él era su Hijo muy amado? Dios el Padre. A Juan el Bautista se le ordenó y se le dijo: a quien tú veas descender el Espíritu como de paloma y pose sobre de él, ese es. Juan el Bautista, mis queridos hermanos, no conocía a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo y cómo lo conoció? En el bautismo, cuando fue bautizado. Juan vio el Espíritu de Dios descender, hermanos, en forma de una paloma. Entonces, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista entendió que ese era el que Dios había preparado, el que Dios había ungido. Amén, hermanos. Bueno, vamos a ver qué dice Juan 1:29. Dice así la palabra del Señor: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Una vez más, ¿cómo presentó Juan el Bautista a nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Amén. Ustedes recuerdan, hermanos, en el tiempo de Moisés, cómo sacrificaban un animalito, hermanos. Bueno, ese animalito sacrificaban y la sangre rociaban, ¿qué? Los libros y las cosas santas. ¿Sí, hermanos? Porque eso no solamente era un prototipo de cuando viniera nuestro Señor Jesucristo, cuando apareciera, mis hermanos. ¿Sí? Era un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él apareció como el Cordero de Dios, Él fue el que quitó nuestros pecados del mundo. Aquellos animalitos, mis hermanos, que eran sacrificados y que la sangre de esos animalitos era rociada al pueblo, era rociada a las cosas santas, era rociada al libro de la ley, eso no les quitaba el pecado. ¿Sí, hermanos? Eso no les quitaba el pecado. Ellos nada más se purificaban del pecado, pero no les quitaba el pecado. El pecado lo vino a quitar, ¿quién, mis hermanos? El Cordero de Dios. Amén. Cuando Juan lo presentó, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Había aparecido y había llegado el Cordero de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, hermanos. Amén. Vámonos a Marcos 1:9, por favor. Seguimos hablando del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1:9. Gloria a Dios, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. En Marcos 1:9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Sí, hermanos? Amén. Ya las profecías había dicho de que, hermanos, de que vendría el Hijo de Dios a morir por nuestros pecados. Amén. Ahora es la profecía es cumplida, hermanos. Amén. Gloria a Y Dios. ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora dice Marcos 1:9: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan el Bautista. Yo les pregunto a ustedes, según la ley, hermanos, cuando Juan bautizaba a los israelitas, los israelitas Juan el Bautista les decía a ellos: arrepentíos de todos sus pecados. ¿Sí? El bautismo servía y sirve nada más para arrepentirse ¿de qué? De los pecados. Pero ¿quién es el que quita los pecados? Nuestro Señor Jesucristo, el que iba a ser bautizado por Juan, el Cordero de Dios. Entonces, mis hermanos, ahí se viene a cumplir la profecía que estaba escrita por medio de los profetas y que se vino a cumplir en el Nuevo Testamento o en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ir ahora a Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17. Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17. La gloria sea para nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Amén. Amén. Estamos ahí, hermanos, de Mateo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencias. Yo les pregunto a ustedes, dijimos ya que el bautismo sirve para el arrepentimiento de pecado, ¿verdad? Les pregunto a ustedes,
¿Nuestro Señor Jesucristo tenía pecados? Ningún pecado. Él fue santo, puro, sin mancha y sin pecado. Ahora les pregunto otra vez más. ¿Por qué razón nuestro Señor Jesucristo fue bautizado? Para cumplir la ley de Moisés. Nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy, hermanos, es el único que ha cumplido la ley. ¿Sí, hermanos? Como ser humano. Es el único que ha cumplido la ley. Ningún ser humano, hermanos, hasta el día de hoy es capaz, o fue capaz, o ha sido capaz de cumplir la ley. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley era muy difícil de llevar. Y solo nuestro Señor Jesucristo pudo cumplirla. Perdón. En Él no se halló mancha. En Él no se halló pecado. Entonces, hermanos, Él cumplió, se dejó bautizar por Juan el Bautista para cumplir la ley. Amén, mis hermanos. Dios. Dijimos que nuestro Señor Jesucristo fue la única persona que cumplió la ley de Moisés. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Ahí mismo Mateo 26, hermanos. Vamos a ir a Mateo 26, del 2 al 5. Mateo 26, versículo 2 al 5. Ahora, hermanos, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte. Nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, Él sabía perfectamente a lo que Él venía a hacer aquí a este mundo. Él sabía perfectamente el trabajo cuál era de nuestro Señor Jesucristo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el trabajo de nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él vino a esta tierra, a morir por nosotros. Amén, hermanos. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor en Mateo 26, versículos de 2 al 5. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. ¿Cuándo tenía que morir nuestro Señor Jesucristo? ¿O en qué tiempo? En el día de la Pascua. En la fiesta de la Pascua. En la fiesta de los panes sin levadura. Amén, hermanos. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Amén, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente el trabajo que Él venía a hacer a este mundo. Él sabía que tenía que morir para que nosotros viviéramos. Él sabía cómo lo iban a tratar, cómo lo iban a maltratar, cómo lo iban a bofetear, cómo se iban a burlar de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted que alguien de nosotros, que cualquier otra persona se burle de nosotros. Por ejemplo, a mí, que estoy un poco calvito, ¿verdad? Y que me digan, hey, tú pastor, eres una persona calva, eres una persona chaparra, eres una persona... Hermanos, ¿cómo creen que yo me sentiría? Yo me iba a dar coraje, ¿verdad? Y si estuvieran mis hijos como están ahorita, seguramente que no se iban a dejar también. Hey, ¿por qué le estás diciendo así a mi papá? Pero nuestro Señor Jesucristo no abrió su boca. ¿Por qué, hermanos? Porque Él sabía que el trabajo de redención que tenía que hacer era a favor de nosotros. Por el amor que Él tiene hacia usted y hacia mí, mis queridos hermanos. Sin ese amor, mire usted, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no hubiera descendido del cielo a la tierra. Pero por amor a usted y a mí, hermanos, mire, hermanos, imagínese usted, nada más, imagínese un poquitito el amor de Dios, que Él prefirió sufrir para que nosotros no sufriéramos. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios se reveló a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Versículo 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote. Amén, amén. Llamado Caifás. Ahora vamos a ver con qué propósito esa gente se reunió. Mire, versículo 4. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle.
Mire, hermano, fíjese bien. Esta gente ya estaba preparando de qué modo, de qué manera iban a inventar una excusa para poder llevar a nuestro Señor Jesucristo a la muerte. La pregunta es aquí: ¿usted cree que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la ley de los hombres o la ley de Dios? La de Dios, ¿verdad? Porque ellos, los judíos, ellos trataron de matar a nuestro Señor Jesucristo desde antes. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no vino a morir en el tiempo de nosotros, en los tiempos del ser humano. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir, hermanos, en el tiempo de Dios, en el tiempo de la Pascua. Vea el siguiente versículo, lo que dicen aquí, mire, versículo 5. Entonces estos hombres ya habían preparado, estaban planeando cómo matar a nuestro Señor Jesucristo, con trampas y con falsos acusadores. Pero mire lo que dice el versículo 5. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Se da cuenta, hermanos? Ellos querían matarlo, pero en el tiempo de ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo iba a morir en el tiempo de Dios. En la Pascua, en el tiempo de la Pascua, tenía que ser Él, era el Cordero de Dios. Ese era el que tenía que ser, ¿cómo se dice? El que tenía que ser muerto. Se me fue la palabra, hermanos. Crucificado. Sí, aparte. Era el que tenía que ser, hermanos. Sacrificado. Amén. Sacrificado. Él era el que tenía que ser sacrificado para que se cumpliera todo lo dicho por los profetas. ¿Sí, hermanos? Amén. Jesús tenía que morir en el tiempo de Dios, en el tiempo de la Pascua. ¿Se recuerdan la primera Pascua del Señor, hermanos? ¿Cuándo fue? Cuando el pueblo salió de Egipto. Esa fue la primera Pascua del Señor. Después le llamaron ellos la Pascua de los judíos. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces después ellos ya hacían las cosas conforme a ellos mismos, conforme a sus propósitos de los sacerdotes, de los ancianos. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Entonces dijimos que nuestro Señor Jesucristo vino a morir en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. ¿Amén? Amén. Vamos a ir a Mateo 28, ahí mismo, hermanos, 26, perdón, versículo 18. ¿Tienes 28? No, 26, ahí mismo, hermano, nomás, versículo 18. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor así: y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, ¿ok, hermanos? Mi tiempo está cerca y en tu casa celebraré la Pascua. ¿Con quién? Con mis discípulos. ¿Se da cuenta, hermanos? En el tiempo de la Pascua era cuando el Cordero de Dios tenía que morir. Pero antes tenía que celebrar la última cena con sus discípulos. ¿Por qué razón, mis hermanos? ¿Por qué razón? Yo le pregunto a ustedes, ¿por qué celebrábamos con el hermano Gustavo la cena cada primero de mes? Para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para recordar que el sacrificio de Él iba a quitar el pecado del mundo. El cuerpo que iba a ser maltratado, mis queridos hermanos, era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Era el pan, la hostia que se comía ahí en la Santa Cena. La sangre representa la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces ahora aquí nuestro Señor Jesucristo manda a los discípulos a cierta ciudad, a cierto hombre, a decirle, oye, el tiempo del Señor está cerca y en tu casa vamos a celebrar, ¿qué? La Pascua con mis discípulos. Amén, hermanos. Gloria sea nuestro Dios. Vamos ahí a Lucas 18, versículo 31 al 33. Vamos a ver cómo nuevamente nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte. Nuestro Señor Jesucristo vino, hermanos, ¿sí usted? Y murió con mucho gozo, con mucha alegría. ¿Por qué, hermanos?
Porque nuestro Señor Jesucristo sabía que después de su muerte, hermanos, Él iba a llevar muchos al reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, estamos ahí en Lucas 18, versículo 31 al 33. Amén. Gloria a Dios, me espero a los demás hermanos. En Lucas 18, versículo 31 al 33, dice así. Versículo 31, tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Imagínese usted, hermano, mire, cómo nuestro Señor Jesucristo con valentía, Él se erigió, se paró derecho y dice a los discípulos: vamos, porque ha llegado mi tiempo. Ha llegado el tiempo del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, que tiene que ser sacrificado. ¿Para qué, hermanos? Para que se cumpla todo lo que está escrito por medio de los profetas. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. ¿Quiénes mataron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes se burlaron de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Quiénes se enfrentaron a Él? ¿Quiénes lo escupieron? ¿Quiénes lo bofetearon? Hermano, los que su propio pueblo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero aquí hay una bendición para nosotros, hermanos. Pero todo aquel que cree en su nombre, hermanos, ¿qué? Ha sido salvo, será salvo. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, hermanos. Cristo murió para que usted y yo viviéramos. Cristo murió para que usted no fuera crucificado. Cristo murió para que nosotros no fuéramos escupidos, no fuéramos golpeados, azotados, mis hermanos. Él tomó nuestro lugar, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea nuestro Dios. Santo es el Señor. Una vez más, el 32, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día, ¿qué, hermanos? Resucitará. ¿Sí, hermanos? Ese es el poder de Dios. Dios tenía que morir, pero Él mismo tenía la autoridad de qué, hermanos, de morir, pero al tercer día tenía que resucitar. Esa es la autoridad que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo, que al tercer día tenía que resucitar. ¿Por qué razón tenía que resucitar? ¿Qué simboliza eso, hermanos? Que Él es Dios. Aparte de que Él es Dios, esto simboliza de que nosotros también, algún día cuando Él venga por segunda ocasión, nosotros también seremos resucitados. Gloria a Dios. O seremos arrebatados, pero con un cuerpo diferente, incorruptible. Jesucristo es el primogénito de entre nosotros los hombres. Amén. Él murió primero, Él resucitó primero para que nosotros también le sigamos a Él. Y algún día estaremos también en la gloria de Dios, hermanos. Amén. Ahí estaremos alabando al Señor, así como lo hemos alabado aquí, hermanos. ¿Por qué cree usted que le invitamos siempre que estamos en esta reunión, que alabe al Señor, que cante al Señor? Porque estamos solamente practicando para cuando llegue el tiempo de estar delante del Señor, hermanos. Amén. Gloria a nuestro Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Vamos a ir a Juan, Evangelio, ¿ok, hermanos? Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 23. Estas fueron palabras también de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y tiene mucho, mucho significado, hermano, ¿sí de usted? De veras que tiene muchísimo significado este versículo. Nuestro Señor Jesucristo se compara con una semilla, hermanos. Si una semilla, miren, hermanos, todos conocemos, por ejemplo, el maíz, ¿verdad? El frijol o cualquier otra semilla, trigo. Nosotros vamos, hermanos, cuando ya está seco el maíz, se cosecha, ¿verdad? Y el maíz ya está ahí, en el granero.
Usted quiere hacer su masa, va, agarra su maíz, lo hierve y se convierte en nixtamal, ¿ok? Si lo va a sembrar, ¿qué pasa, hermanos? Va y escoge las mejores semillas para que usted las siembre y ese maíz, esa semilla, hermanos, brote. Y esa semilla, hermanos, va a dar muchas semillas. De una sola va a dar muchas. Va a dar vida. Nuestro Señor Jesucristo se compara con la semilla. Porque la palabra de Dios también es eso, hermanos. Amén. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice en Juan 12, versículo 23. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Wow. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, entonces, Él tenía que morir para llevar mucho fruto. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto, no estuviéramos aquí. No hubiera frutos, hermanos. Pero era necesario que el grano de trigo cayera y muriera, después se sembrara y creciera y diera vida. La palabra de Dios es vida. Amén, mis hermanos. Jesucristo es vida. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria sea nuestro Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir para que Él llevara muchas almas. Hermanos, ahora después de muerto nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo sigue llevando más almas al reino de los cielos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Se tiene que predicar la palabra de Dios a aquellos que todavía están en oscuridad para que crean también y brote nueva semilla, hermanos. Así como nosotros. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vámonos ahora, hermanos, ya terminamos con estos versículos. A Lucas 23. Lucas 23, versículo 33 y 34. Y después vamos a ir ahí mismo al versículo 44 al 46. Gloria a Dios, aleluya, mis queridos hermanos. ¿Ya estamos ahí? Lucas 23, versículo 33 al 34. Y después vamos a ir a Lucas, ahí mismo, al versículo 44 al 46. ¿Estamos ahí, mis queridos hermanos? Amén. Gloria sea nuestro Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo es su nombre. Santo, santo es el Señor. Lucas 23, versículo 33. Dice así la palabra del Señor. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dijimos que eran profecías primeramente del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, hermanos, vemos el cumplimiento también de nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte, que tenía que morir por nosotros. Cuando llegaron al lugar llamado la de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía, versículo 34, y Jesús decía: Padre, mire, hermanos, el amor de Dios, cómo se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de cómo lo azotaron, a pesar de cómo se burlaron de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que lo escupieron, a pesar de todo lo que le hicieron. Hermanos, siente usted el amor de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí, hermanos? Ese es el amor de Dios, hermanos, que tiene hacia vosotros. Y luego dice: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra. Versículo 44 ahora.
Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Desde las 12 del día, hermanos, se oscureció. Estuvo en agonía nuestro Señor Jesucristo desde esa hora hasta las 3 de la tarde. Ahora, pregunta, hermanos, ¿por qué razón se oscureció de esa hora de las 12 a las 3? Porque Dios cubrió la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mire, no estaba en un lecho de rosas nuestro Señor Jesucristo. Estaba sufriendo dolores, hermanos. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo, porque era Dios, no sufrió? Claro que sufrió, porque Él estaba en carne igual que nosotros. Pero Dios cubrió con su manto de oscuridad, para que la gente no viera, no se burlara de nuestro Señor Jesucristo. Pero al último, mire hermano, volvemos a hablar del amor de Dios. Entonces clamó Jesús a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, exclamó, murió. ¿Sí, hermanos? Murió. ¿Por qué, hermanos? Mire, hermanos, debemos dar gloria a Dios que nuestro Señor Jesús tomó nuestro lugar. Que nuestro Señor Jesucristo, Él murió por nosotros. Y que solamente por el amor de Dios nosotros tenemos vida. Que solamente por el amor de Dios nosotros algún día viviremos y estaremos en el nuevo reino venidero, hermanos. Que solamente por el amor de Dios, mis queridos hermanos, nosotros estaremos, mire usted, en la nueva Jerusalén. En ese tiempo nosotros veremos al Señor, lo conoceremos tal y como Él es. Y como Él nos conoció también, hermanos. De veras, mis hermanos, debemos de ser agradecidos con el Señor. Siempre agradezca al Señor, primeramente por la vida que usted tiene. Por el amor que Dios tuvo hacia nosotros. Porque nosotros estamos vivos y tenemos vida. Y no tan solo eso, hermanos, fuimos lavados y fueron nuestros pecados expiados, fueron quitados, borrados, hermanos. Sobre Dios. Debemos de ser agradecidos con el Señor. A todo instante, a cualquier momento, en el trabajo, en la calle, donde usted esté, acuérdese del Señor, alabe al Señor, dele gracias al Señor, honre al Señor, hermanos. Porque Él murió por nosotros. Y todavía por su amor y su misericordia, hermanos, mire, en los versículos anteriores, todavía dijo el Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros fuimos perdonados de todos nuestros pecados, hermanos, por ese sacrificio en la cruz que Jesús hizo. Él murió para que nosotros viviéramos. Amén, mis queridos hermanos. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Glorias a nuestro Dios. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. No vamos a cansarnos de alabar al Señor, hermanos. La palabra del Señor siempre es hermosa. Nunca tiene fin. Siempre, hermanos, si usted la palabra de Dios, tiene mucho que enseñar. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor, y te bendecimos y te glorificamos, Padre, y te damos toda la honra y toda la gloria es para ti. Te queremos dar gracias, Padre Santo, Señor, por este tiempo primeramente que tú nos has permitido estar aquí delante de tu presencia. Te queremos dar gracias por mis hermanos, Padre Santo, que nos visitaron en este día, Padre Santo. Es una alegría, un gozo, Padre Santo, que mis hermanos hayan estado aquí reunidos con nosotros, Padre. Mis hermanos también comieron del mismo alimento que tú tenías preparado esta noche para nosotros, Padre Santo, Señor. Queremos agradecerte también, Padre Santo, por ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Tú fuiste, Padre, el que veniste, Señor mío y Dios mío, a ser sacrificado, Padre, para el perdón de los pecados del mundo entero, Padre Santo, Señor. Te queremos dar gracias, Padre, porque a ti te plació, Señor, darnos a tu unigénito Hijo para venir a este mundo, Padre,
A Él no le importó ser bofeteado, ser burlado, ser bofeteado, burlado, Padre Santo, Señor. Esas burlas, Padre Santo, que le hicieron a nuestro Señor Jesús. Si en verdad eres hijo de Dios, desciende de esa cruz y creeremos en ti. Nuestro Señor Jesucristo no le importó esas burlas, Padre Santo, Señor. Pero Él sí, Padre, vino con un amor, Padre, eterno, Señor, con un amor grande a morir por nuestros pecados. A morir por cada uno de nosotros, Padre Santo, Señor. Ahora, Padre Santo, queremos darte honra, gloria y alabanza y darte las gracias, Padre, porque tú escogiste a nuestro Salvador, Padre, a tu Hijo unigénito, Señor. Que desde antes de la fundación de este mundo, Padre Santo, tú ya habías preparado, Señor, para que Él descendiera del cielo, Padre Santo, Señor. Él fue el único, Padre, que pudo haber muerto por nuestros pecados, Padre, porque Él fue santo, puro, sin mancha y sin pecado, Padre Santo, Señor. Te queremos dar gracias por el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque si nuestro Señor Jesucristo no hubiera descendido, Padre, del cielo a la tierra, nosotros no seríamos perdonados y no sabemos dónde estaríamos, Padre Santo, Señor. Te queremos pedir, Padre Santo, Señor, que si alguno de mis hermanos, Padre, está lejos de ti, Padre, tú lo acerques, Señor mío y Dios mío. Muchos de nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, Padre Santo, Señor, todavía no te han conocido a ti, el único Dios verdadero, ni el sacrificio que tú hiciste, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Si alguno te quiere recibir a ti, Padre, como su Salvador, Padre Santo, Señor, te pedimos, Padre Santo, que venga al frente, o si no, o si están en las redes sociales, Padre Santo, que hagan esta oración de fe, Padre, creyendo que tú eres el Hijo de Dios. Tú fuiste el escogido del Dios Altísimo, el que vino del cielo a la tierra para morir de nuestros pecados, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, Señor, que tú tengas misericordia de aquel que quiera venir a tus pies, Padre, y tú le perdones sus pecados, así como nos perdonaste a nosotros, Señor mío y Dios mío. Haz misericordia de mis hermanos también, Padre Santo, Señor, que no te han conocido todavía, Padre Celestial. Tráelos a tus pies, Padre Santo, Señor, porque ese es el lugar donde nosotros podemos llegar, Padre Santo, nada más a tus pies. Te queremos dar gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tu bondad, por tu misericordia, Padre Santo, Señor. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre, Padre. Bendito sea el Cordero de Dios. Y bendito sea tu Espíritu Santo, Padre Santísimo. Te queremos dar las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, mis hermanos. Como decimos, es un placer que nos hayan acompañado, hermanos. Fue una sorpresa muy grande. Bendiciones a cada uno de ustedes y a nuestros hermanos que nos van a ver o nos están viendo en las redes sociales. También Dios los bendiga. Y vamos a ser despedidos por nuestro hermano pastor Gustavo. Que nos despida, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea nuestro Dios, aleluya. Gracias a Dios por el sacrificio del Señor Jesucristo.